Mi nuera puso una cifra sobre la mesa, $500,000, y me lo dijo sin rodeos. Págalo, o me voy de la familia. No discutí. No me defendí. Solo les di 3 días. Al tercer día, mi teléfono tenía 98 llamadas perdidas, y nada había cambiado en su cuenta. Lo único que había cambiado era yo. Pagas los $500,000 de deudas, o dejas de ser nuestra madre. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo espeso, en mi cocina impecable, en un barrio tranquilo y exclusivo a las afueras de Seattle. Mi nuera, Lauren, se apartó del rostro un mechón de pelo perfectamente arreglado mientras deslizaba la exigencia sobre la isla de granito pulido. Mi hijo, Ryan, simplemente miraba sus zapatos, demasiado débil para mirarme a los ojos. Siempre había sido más bien su sombra, repitiendo el eco de su hambre interminable por un estilo de vida que no podían permitirse. Yo estaba sentada en mi sitio de siempre, sintiendo la encimera fría bajo mis palmas. Aquella casa era donde había criado a Ryan. Allí había cuidado de mi marido durante sus últimos días. Sabía que tenían problemas de dinero. Ryan se había metido hasta el cuello con unos negocios inmobiliarios arriesgados, empujado por el apetito de Lauren por esa vida de coches de lujo y todo de diseñador. Pero exigir mi herencia como si fuera su red de seguridad personal, eso era un nivel completamente nuevo de falta de respeto. Lauren me observaba esperando lágrimas. Pensaba que entraría en pánico y sacaría la chequera solo para mantener la paz. Creían que una viuda de 68 años estaría demasiado aterrada de quedarse sola como para decir que no. Para ellos, yo solo era un cajero automático con canas. Ryan carraspeó suavemente, pero no dijo nada para defenderme. Ya había elegido su bando. Me levanté despacio, con la espalda recta y la voz tan tranquila como agua quieta en una mañana silenciosa. Si ese es el precio por seguir en vuestra familia, dije simplemente, entonces se acabó. Cogí las llaves del coche del gancho, tomé mi bolso y salí por la puerta. Sin gritos, sin dramas. Simplemente dejé la casa que legalmente era solo mía, y conduje directa al banco. Tenía exactamente 3 días para poner mi vida en orden antes de que su mundo empezara a venirse abajo. Me senté un momento en el coche, respiré hondo, y sentí como los latidos acelerados se transformaban en algo frío y cristalino. Pura determinación. No fui a la tienda ni llamé a una amiga. La primera parada fue la cooperativa de crédito del centro. Conocí al director de la sucursal desde hacía 20 años. Buenos días, le dije. Necesito revocar, con efecto inmediato, todos y cada uno de los poderes notariales que alguna vez le di a mi hijo. Él asintió con profesionalidad, sin hacer preguntas. Podía ver el acero en mis ojos. Ryan tenía aquel acceso de emergencia, y ya había estado sacando pequeños adelantos durante los últimos meses. Eso terminaba hoy. Mientras imprimían los documentos, entré en mi banca online y cambié todas las contraseñas. Lauren había intentado husmear mis saldos a mis espaldas más de una vez. Pensaba que ya había tomado el control de mi dinero. Estaba muy equivocada. Después de eso, conduje hasta una pequeña ferretería en las afueras de la ciudad, donde nadie me conocía. Compré 3 cerraduras nuevas para las puertas exteriores. No pensaba quedarme esperando a que aparecieran en mitad de la noche. Cuando llegué a casa, Ryan y Lauren ya se habían ido, probablemente celebrando su victoria con una cena cara que pronto les costaría permitirse. Cogí herramientas del sótano y cambié la cerradura de la puerta principal. Era un trabajo mecánico sencillo, y de hecho resultó relajante. En la cocina, me preparé una tetera. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lauren. Esperamos la confirmación de la transferencia antes del viernes al mediodía. No lo arruines. Dejé el teléfono a un lado sin responder, y empecé a hacer una lista. No una lista de quejas, sino de hechos fríos y concretos. Revisé todas las transferencias mensuales automáticas que llevaba haciendo para pagar el alquiler de Ryan y las cuotas del elegante todoterreno de Lauren. Con un solo clic, cancelé todas y cada una de ellas. El grifo quedaba oficialmente cerrado. La mañana siguiente se sintió inusualmente tranquila. Normalmente,
Lauren ya me habría llamado para ordenarme recoger a los niños del colegio o encargarme de su compra semanal, siempre con mi dinero, por supuesto. Pero aquel día, el teléfono permaneció en silencio. Probablemente imaginaban que yo estaba encerrada en mi dormitorio, atormentada por el dinero. En lugar de eso, recorrí mi casa y miré de verdad todas las cosas que habían dado por sentadas. Lauren había reclamado el ala oeste como su despacho un año antes. La había llenado de muebles caros de diseñador y había mandado mis antiguas reliquias familiares al sótano. Entré allí y empecé a guardar sus cosas en cajas, con calma y método. Era mi casa, y estaba recuperando mi espacio. No sentía rabia, solo un alivio profundo y silencioso. Cada caja que cerraba se sentía como otro pedazo de mi libertad volviendo a casa conmigo. Alrededor de la hora de comer, conduje hasta ese mercado orgánico de lujo donde Lauren siempre compraba con mi cuenta. Hablé brevemente con el dueño. A partir de hoy, dije con una pequeña sonrisa, por favor, no cargue más compras a mi cuenta a menos que sea yo quien las haga en persona. Mi hijo y mi nuera pagarán en efectivo de ahora en adelante. Su expresión cambió por un segundo, pero asintió. Lo entendió de inmediato. De vuelta en casa, vi el todoterreno de Lauren pasando por la calle a lo lejos. Ni siquiera se detuvieron. Fueron directos a su casa alquilada, completamente convencidos de que yo estaba ocupada transfiriendo aquel $500,000. No tenían ni idea de que ya había desmontado toda su estructura financiera. El apoyo mensual, las tarjetas de gasolina, los servicios de entrega, desaparecidos. Me senté en mi jardín, observé los pájaros, y respiré tranquila. Era un día precioso, y por primera vez en años, no me sentía como la sirvienta de la familia. La cuenta atrás había empezado, y la calma antes de la tormenta se sentía, de hecho, bastante agradable. El jueves por la mañana llegó la primera reacción. No fue Ryan, fue Lauren. Debió de intentar pagar en la panadería o en la gasolinera y darse cuenta de que la tarjeta que le había prestado ahora estaba bloqueada. Mi teléfono se iluminó con 10 llamadas perdidas en una sola hora. Las ignoré todas. Me senté en mi solarium con un libro que había empezado años atrás. La paz era absoluta. Alrededor del mediodía, oí neumáticos chirriando frente a la casa. Era Ryan. Lo observé desde la ventana mientras bajaba del coche, pálido y agotado, y marchaba directo hacia la puerta principal. Metió la llave en la cerradura. Nada. Lo intentó otra vez, sacudió el pomo, incluso pateó la puerta. Abrí apenas una ventana del piso de arriba. La llave ya no funciona, Ryan, le dije con calma desde arriba. Él levantó la vista, con el rostro retorcido de furia y sorpresa. Mamá, ¿qué demonios? Estamos en problemas. Lauren no puede acceder al dinero y el casero llamó. ¿Por qué detuviste los pagos automáticos? Prácticamente estaba gritando. Lo miré, y no vi a un hombre adulto, sino a un niño pequeño que nunca aprendería a hacerse cargo de sus errores. Me disteis un ultimátum el martes, respondí. Tomé mi decisión. Ya no soy vuestra madre, y una desconocida no paga vuestro alquiler. Balbuceó algo sobre que había sido un malentendido y que Lauren solo estaba estresada. Yo simplemente cerré la ventana. Se quedó en la acera otros 10 minutos, llamando mi nombre y mirando la puerta cerrada. Luego volvió a su coche y se marchó. Sabía que aquello era solo el principio. $500,000 era una cifra enorme, pero perder mi apoyo diario los rompería mucho más rápido. Sin mi ayuda, no podrían ni llegar al final de la semana. Fui a la cocina y me preparé un almuerzo sencillo. El equilibrio de poder por fin había cambiado. El viernes por la mañana, el día límite amaneció en paz. Había dormido como un bebé. Había dejado el teléfono en la cocina durante la noche. Cuando lo encendí después del desayuno, casi no podía creerlo. 45 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes. Lauren amenazaba. Ryan suplicaba. El tono cambiaba cada 10 minutos, entre la rabia y la desesperación más cruda. Se habían quedado completamente sin opciones. Conduje hasta el centro de Seattle para una cita con mi asesor financiero.
Quería asegurarme de que mi testamento y todos mis documentos legales fueran blindados. Hoy parece muy decidida, señaló él. Firmé los documentos que eliminaban oficialmente a Ryan como mi heredero principal mientras siguiera casado con ella. En su lugar, creé una fundación para niños desfavorecidos. No se trataba de venganza. Se trataba de proteger lo que yo había construido. Al salir de la oficina, vi a Ryan y Lauren sentados en una cafetería al otro lado de la calle. Parecían destrozados. Lauren estaba al teléfono, frenética, mientras Ryan tenía la cabeza hundida entre las manos. No me vieron. Los observé un momento. Parecían dos personas que acababan de darse cuenta de que su castillo de naipes no tenía cimientos. Sin mi $500,000, los acreedores estarían llamando a su puerta el lunes. Volví al coche y conduje hasta el paseo marítimo. Di un largo paseo junto a la orilla. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo. Las llamadas perdidas subieron a 60, luego a 80. Ya no sentía lástima. Cuando intentas chantajear a tu propia madre, pierdes el derecho a la compasión. Pensaron que podían controlarme amenazando con quitarme la familia, pero olvidaron que eran ellos quienes me necesitaban, económica, logística y emocionalmente. Yo había sido su ancla, y ellos habían cortado la cuerda. Ahora iban a la deriva, directos contra las rocas. Disfruté de la brisa fresca y de la vista de los grandes barcos pasando. Era viernes por la tarde, las 3. Los bancos cerrarían pronto. En el mundo de Lauren, aquel era el día del juicio. Mi teléfono ya mostraba 98 llamadas perdidas. Los mensajes se habían vuelto frenéticos e incoherentes. Por favor, los cobradores de deudas están en la puerta, decía un mensaje de Ryan. Una pequeña sonrisa cruzó mi rostro. Estaba mintiendo. Los cobradores no aparecen sin avisar un viernes por la tarde por un problema inmobiliario. Seguía intentando usar drama barato. Decidí enviarles una única respuesta. Escribí 2 palabras. Demasiado tarde. Nada más. Sin explicaciones. Sin discusión. Apagué el teléfono por completo y lo guardé en un cajón del pasillo. Luego bajé a la bodega y saqué una buena botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Hoy era esa ocasión. Estaba celebrando mi independencia. El vecindario estaba tranquilo. Sabía que probablemente aparecerían pronto para montar una escena. Llamé a la empresa de seguridad que vigilaba mi sistema de alarma. Hola, soy Margaret Hayes. Esta noche espero la visita de unos familiares no invitados. Por favor, envíen una patrulla si alguien intenta entrar en mi propiedad sin permiso. No quiero presentar cargos, solo que los retiren de aquí. La confirmación llegó enseguida. En este país, los derechos de propiedad y la seguridad del hogar son herramientas poderosas cuando sabes usarlas bien. Me senté en la terraza con mi copa de vino mientras el sol bajaba hacia el horizonte. Pensé en aquel $500,000. Habría resuelto los problemas de Ryan por ahora, pero solo habría hecho que Lauren quisiera más. Me habrían dejado seca. Al decir que no, no solo había salvado mi dinero, había salvado mi dignidad. La verdadera riqueza no es el saldo de tu cuenta. Es la capacidad de decidir sobre tu propia vida. A lo lejos, oí acercarse un coche. El acto final había llegado. Tal como esperaba, el coche de mi hijo dobló la esquina y se detuvo justo delante de la puerta cerrada de mi jardín. Ryan y Lauren bajaron juntos. Lauren parecía al borde de un colapso, con el pelo despeinado y la voz estridente mientras sacudía la verja metálica. Margaret, abre. No puedes hacernos esto. Lo estamos perdiendo todo, gritó entre los barrotes. Yo seguí sentada tranquilamente en la terraza, con la copa de vino en la mano, a unos 15 metros de distancia. Me dijisteis que ya no era vuestra madre, respondí con voz firme. No abro la puerta a desconocidos después del anochecer. Por favor, abandonad mi propiedad. Ryan parecía desesperado. Mamá, el banco congeló la cuenta. Ni siquiera podemos llenar el depósito. Lauren empeñó las joyas de la abuela, pero no es suficiente. Eso era interesante.
Así que ya habían empezado a vender las reliquias familiares. Otro motivo más para no ceder jamás. Ese es vuestro problema ahora, Ryan, dije. Los dos sois adultos. Lauren soltó una maldición y trató de trepar por la verja, pero sus tacones lo hicieron imposible. Justo entonces, la camioneta de la empresa de seguridad entró en el camino. Dos hombres fuertes, uniformados, bajaron y se acercaron con educación, pero con firmeza. Buenas noches. La propietaria no quiere que estén aquí. Por favor, vuelvan a su vehículo y márchense. Lauren intentó discutir, agitando los brazos frente al guardia, pero Ryan le tiró de la manga y la apartó. Por fin vio la verdad. Vio a su madre sin llorar, sin ceder, completamente en control. Se subieron al coche sin decir una palabra más y se fueron. El silencio volvió al vecindario. Di un último sorbo de vino. Se había acabado. El sábado por la mañana fue el más tranquilo que había tenido en años. Sin teléfono explotando, sin exigencias. Sabía que probablemente estarían refugiados en casa de los padres de Lauren o suplicando ayuda a sus amigos, pero mi casa volvía a ser mi fortaleza. Empecé el día llamando a un jardinero. Quería rehacer el jardín, deshacerme de esas plantas estériles que Lauren había elegido, y traer flores silvestres y rosas antiguas. Por fin estaba gastando mi dinero en cosas que me daban alegría. Caminé hasta el pueblo para comprar bollería fresca. Los vecinos me saludaron como siempre. Nadie sabía el drama que había ocurrido tras las puertas cerradas, y así estaba bien. Me sentía ligera. El miedo a perder a Ryan, que me había paralizado durante años, había desaparecido. No lo había perdido a él. Había perdido la ilusión de que realmente me amaba. Y esa revelación me liberó. Por la tarde, terminé de sacar las cosas de Lauren del ala oeste. Encontré un cuaderno escondido donde había anotado meticulosamente cuánto esperaba heredar cuando yo muriera. Incluso había calculado cómo vendería la casa e invertiría el dinero. Lo leí sin rabia. Solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Para ella, yo no era más que un obstáculo entre ella y la buena vida. Llamé a una vieja amiga a la que había descuidado por culpa de Ryan y Lauren. Evelyn, soy Margaret. ¿Te apetece hacer un viaje? Estaba pensando en la costa de California el mes que viene. Nos reímos por teléfono como niñas de colegio. Me di cuenta de cuánto había sacrificado intentando cumplir las expectativas de todos los demás. Ahora me tocaba a mí. Tenía mi casa, mi dinero y mi tiempo de vuelta. Ryan y Lauren tendrían que aprender lo que significaba mantenerse por sí mismos. Era la lección más dura que podía darles, y la más honesta. Pasaron 2 semanas. Me enteré por rumores de que Ryan y Lauren habían tenido que dejar su casa. Ahora estaban apretados en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras, lejos del buen vecindario. Ryan había aceptado un segundo trabajo solo para cubrir los pagos de intereses. Al parecer, Lauren trabajaba a media jornada en una boutique. Su orgullo estaba destrozado, su arrogancia había desaparecido. La deuda de $500,000 seguía ahí, pero ahora estaban juntando pequeños pagos como podían. Un día apareció un paquete en la puerta de mi casa. Contenía algunas de mis antiguas reliquias familiares que aún no habían vendido, junto con una breve nota de Ryan. Lo siento, mamá. Lo arruiné todo. Lauren y yo nos peleamos todo el tiempo ahora. No sé si vamos a sobrevivir a esto. La leí 2 veces. No era otra súplica de dinero, solo la admisión cruda de un fracaso. Pero no respondí de inmediato. Una carta no borraba años de falta de respeto. Pasé la tarde haciendo la maleta para la costa. Miré fotos de mi marido. Él habría estado orgulloso. Habría querido que me defendiera. Sentí que por fin había cerrado el libro del pasado. Mi casa volvía a estar en paz. Ya no era un lugar de chantaje. Todas las cajas de Lauren habían sido donadas o tiradas. Salí al jardín y vi los primeros brotes en las nuevas rosas. Se sintió como un símbolo de mi nuevo comienzo. Estaba en mis últimos 60. Pero mi vida se sentía completamente nueva. Había aprendido que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado,
Y que el dinero nunca puede comprar amor. Ryan tendría que encontrar su propio camino sin mi red de seguridad. Tal vez algún día se convirtiera en un hombre mejor, cargando con el peso de sus propias decisiones. Hasta entonces, yo no estaba disponible. Cerré la puerta principal y me fui al aeropuerto. El mundo era grande, y por fin estaba lista para verlo. 3 meses después, estaba sentada en mi terraza disfrutando de la vista del agua. El viaje me había abierto los ojos. Ya no era la viuda solitaria a la que la gente podía manipular. Era Margaret Hayes, una mujer que había reclamado su lugar en la vida. Ryan enviaba mensajes de vez en cuando con breves actualizaciones sobre sus días. Él y Lauren se habían separado. Ella no pudo soportar vivir sin lujos y se había ido con otro hombre que, con suerte, pudiera darle más. Ryan estaba trabajando duro, pagando sus deudas poco a poco. Ya no pedía dinero. En cambio, preguntaba por recetas o por recuerdos de su padre. Estábamos reconstruyendo lentamente, pero sobre una base completamente nueva. A veces venía de visita, pero ya no tenía llave. Nos sentábamos en el jardín con café, y él respetaba mis límites. Por fin entendió que la casa era mía y que mi dinero era mío. Los papeles quedaron claros al fin. Había contratado algo de ayuda para la casa y empecé a colaborar como voluntaria con la fundación que había creado para recibir mi patrimonio algún día. Me llenaba de verdadera satisfacción saber que mi dinero acabaría haciendo el bien, en lugar de financiar las compras compulsivas de Lauren. Había usado mi control financiero para crear justicia para mí y para otros. La gente suele decir que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo había aprendido que el respeto es la verdadera base de cualquier relación. Sin él, familia es solo una palabra que se usa demasiado a menudo para manipular y controlar. Había roto las cadenas de las expectativas ajenas. Ryan seguía siendo mi hijo, pero ahora era un invitado responsable en mi vida, no un parásito. Miré hacia el agua y sonreí. Tenía 68 años. Estaba sola, pero nunca me había sentido más sola que cuando me retorcía por dentro intentando complacer a todos. Ahora me pertenecía a mí misma. Ese fue el regalo más valioso que jamás me había dado. La familia no es un lugar donde tu bondad lleva una etiqueta de precio. A veces no los pierdes. Simplemente dejas de financiarlos.